El derecho comparado. ¿Qué es el derecho comparado? Es una disciplina jurídica que estudia las similitudes y diferencias entre los sistemas jurídicos de diferentes países. El objetivo del derecho comparado es comprender mejor el propio sistema jurídico y su evolución, así como encontrar soluciones a problemas jurídicos. Es útil para profesionales del derecho, legisladores, jueces, académicos, etc. Historia del derecho comparado. Práctica desde tiempos antiguos. Desde tiempos inmemoriales, el derecho ha sido objeto de comparación entre diferentes culturas y civilizaciones. Búsqueda de enriquecimiento. La comparación del derecho responde a la búsqueda de enriquecer los propios sistemas jurídicos a partir de las experiencias y soluciones de otros pueblos. Importancia en la actualidad. En la actualidad, el derecho comparado continúa siendo una herramienta fundamental para el desarrollo y evolución del derecho. Propósitos del derecho comparado. Autoconocimiento legal. El derecho comparado permite desentrañar los principios y fundamentos de nuestro sistema jurídico, identificando sus fortalezas y debilidades. Enriquecimiento jurídico. El derecho comparado nos permite descubrir soluciones innovadoras a problemas legales importando y adaptando buenas prácticas de otros países. Comprensión global del derecho. Al estudiar diferentes sistemas jurídicos, podemos desarrollar una visión más amplia y profunda del derecho en su conjunto. Diálogo legal internacional. El derecho comparado facilita el intercambio de ideas y experiencias entre juristas de diferentes países, promoviendo la cooperación internacional en materia jurídica. Concepto de sistema jurídico. ¿Qué es? Según Savigny, el sistema jurídico es un conjunto de normas jurídicas conectadas lógicamente entre sí. Elementos del sistema jurídico. Los elementos del sistema jurídico incluyen la Constitución, leyes, jurisprudencia y costumbres. Características del sistema jurídico. El sistema jurídico debe ser coherente, ordenado, justo y eficaz. Familias de sistemas jurídicos. Agrupación. Según características similares, los sistemas jurídicos se agrupan en familias según su origen histórico, ideología política y estructura. Familias jurídicas: romano-german common religiosas, socialistas, mixtas. Familia romano-germánica. La familia romano-germánica se basa en el derecho romano y se caracteriza por el predominio de la ley escrita y la influencia del derecho natural. Etapas del derecho romano-germánico. Derecho antiguo o quiritario. La etapa del derecho antiguo o quiritario se extiende desde la monarquía hasta principios de la república. Derecho preclásico. La etapa del derecho preclásico se extiende hasta bien entrada la república y se inicia con la publicación de la ley de las 12 tablas. Derecho clásico. La etapa del derecho clásico se extiende desde finales de la república hasta finales del principado. Derecho posclásico. La etapa del derecho posclásico se extiende a lo largo del dominado y se caracteriza por la fuerte influencia del cristianismo. Derecho neorromanista. Imperio de Oriente y Emperador Justiniano. El derecho neorromanista se extendió en el Imperio de Oriente durante el gobierno de Justiniano, quien realizó un importante trabajo recopilatorio. Familia neorromanista. La familia neorromanista está conformada por países con antecedentes en el derecho romano y se caracteriza por su preocupación por los valores de justicia y moral. Fuentes formales del derecho neorromanista. Las fuentes formales del derecho neorromanista incluyen la ley, la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre. Derechos socialistas.
Definición Y. Objetivos. El derecho socialista se basa en la propiedad social de los medios de producción. Y. Busca la igualdad económica. Y. La satisfacción de las necesidades básicas de la población. Teoría política Y. Filosófica de Karl Marx. El derecho socialista se deriva de la lucha de clases. Y. Establece un régimen hasta la dictadura del proletariado. Sistema jurídico socialista soviético. El sistema jurídico socialista soviético se implantó en la URSS después de la Revolución Rusa. Y. Se caracteriza por el predominio del Estado, la supremacía del derecho público. Y. El rol del derecho como herramienta de cambio social. Socialismo. Definición Y. Origen. El socialismo es un sistema social Y económico que busca una planificación Y organización colectiva de la vida social Y económica. Y tuvo sus primeros gobiernos en el Imperio Inca. Y. La Unión Soviética. Common Law. Origen Y. Características. El common law se originó en Inglaterra. Y. Se caracteriza por el predominio del precedente judicial, el sistema de stare decisis. Y. El rol del juez como creador del derecho. Primacía del precedente judicial. En el common law, las decisiones judiciales de casos anteriores son vinculantes para casos similares posteriores. Flexibilidad Y. Rol del juez. El common law es un sistema flexible en el que el juez tiene un papel activo en la interpretación del derecho. Y. La creación de jurisprudencia. Impacto Y. Logros del common law. El common law ha tenido un impacto global significativo. Y. Ha contribuido a la protección de los derechos individuales. Y. El desarrollo del derecho internacional. Derecho comparado en México, España y. Estados Unidos. Familias jurídicas de cada país. México y. España pertenecen a la familia romano-germánica, mientras que Estados Unidos pertenece a la familia del common law. Ejemplos de derecho comparado en México. Instituciones jurídicas tomadas del extranjero. En México, instituciones como el Ombudsperson y. El sistema federal han sido influenciadas por otros países. Ejemplos específicos de influencia extranjera en México. El sistema de derechos humanos de México proviene de Suecia, el sistema federal de Estados Unidos y. El IVA de Francia. Derecho comparado México y. España. Contexto histórico de ambas constituciones. Tanto la Constitución mexicana como la española surgieron de movimientos revolucionarios. Y. La necesidad de transformar estructuras políticas y. Económicas injustas. Características Y. Estructura de ambas constituciones. La Constitución mexicana se enfoca en derechos y. Garantías individuales, mientras que la española tiene una estructura más breve. Y. Se refiere a la organización nacional. Y. Las garantías individuales. Diferencias en la organización territorial Y. Del poder legislativo Y. Judicial. Mientras que México es un estado federal con un poder legislativo bicameral, España es un estado integral con un poder legislativo unicameral. Pero ambas tienen similitudes en el juicio de amparo. México-Estados Unidos. Contexto histórico de ambas constituciones. Tanto la Constitución de Estados Unidos como la de México surgieron de movimientos revolucionarios. Y. Establecen límites al poder del Estado. Similitudes entre ambas constituciones. Ambas constituciones surgieron de movimientos revolucionarios. Y. Establecen límites al poder del Estado. Diferencias entre ambas constituciones. Aunque ambas surgieron de movimientos revolucionarios, tienen diferencias en su contexto histórico, idiosincrasia, cultura, origen y. Características. Instituciones políticas Y. Formas de gobierno. Forma republicana. Ambos países tienen una forma de gobierno republicana. División de poderes. Ejecutivo. Tanto México como Estados Unidos tienen un poder ejecutivo con amplias facultades.
Legislativo. Ambos países tienen un poder legislativo dividido en dos cámaras. Judicial. México y Estados Unidos tienen un poder judicial independiente. Régimen presidencialista. Los dos países tienen un sistema de gobierno presidencialista. Protección de derechos fundamentales y sistema federal. Aparato de protección de derechos fundamentales. Tanto México como Estados Unidos tienen un sólido sistema de protección de derechos fundamentales. Sistema federal. Distribución de competencias. Ambos países tienen un sistema federal basado en la distribución de competencias entre estados y federación. Influencias compartidas. México y Estados Unidos comparten influencias en cuanto a relaciones entre provincias de estados, facultades monetarias, organización de fuerzas armadas y nombramiento de enviados diplomáticos y cónsules. Diferencias en reformas constitucionales. Número de reformas. La Constitución mexicana ha tenido más de 700 reformas, mientras que la de Estados Unidos solo ha tenido 27 enmiendas. Influencias compartidas. México y Estados Unidos comparten influencias en cuanto a relaciones entre provincias de estados, facultades monetarias, organización de fuerzas armadas y nombramiento de enviados diplomáticos y cónsules. Antecedentes históricos. El common law tiene sus raíces en Inglaterra desde la época de Guillermo el Conquistador hasta la dinastía de los Tudor. Periodo anglosajón. El common law se desarrolló durante el periodo anglosajón en Inglaterra. Nacimiento de la Seguati. En el siglo XV se crearon las Seguati para revisar y mejorar el common law. Gobierno. Poder legislativo. El Parlamento es el encargado de legislar y cuestionar al Ejecutivo en el sistema de gobierno del common law. Poder ejecutivo. Facultades del primer ministro. Poder judicial. El sistema judicial del common law ha sido reestructurado en varias ocasiones a través de leyes y reformas constitucionales. El primer ministro tiene la facultad de nombrar y sustituir a los miembros del gabinete y convocar elecciones anticipadas en el sistema de gobierno del common law. Parlamento bicameral. Cámara de Lores. La Cámara de Lores ofrece comentarios sobre procesos legislativos en el sistema parlamentario del common law. Cámara de los Comunes. La Cámara de los Comunes es la encargada de discutir y aprobar leyes en el sistema parlamentario del common law. Proceso legislativo. Presentación de un proyecto de ley. En el sistema del common law, un proyecto de ley se presenta en la Cámara de los Comunes y debe ser aprobado por ambas cámaras y el consentimiento real para entrar en vigencia. Lecturas y discusiones. Un proyecto de ley se somete a varias lecturas y discusiones antes de ser aprobado en el sistema del common law. Cortes ordinarias en el Reino Unido. Cortes superiores. Cortes de la Corona. Las Cortes de la Corona son una de las cortes superiores en el sistema judicial del common law. Alta Corte. La Alta Corte es una de las cortes superiores en el sistema judicial del common law. Corte de Apelación. La Corte de Apelación es una de las cortes superiores en el sistema judicial del common law. Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo es la corte más alta en el sistema judicial del common law. Fuentes del derecho inglés. Precedente. El precedente es una de las principales fuentes del derecho en el sistema del common law. Legislación. La legislación es considerada una fuente externa al common law. Costumbre. La costumbre es una fuente secundaria del derecho en el sistema del common law. Razón. La razón es utilizada para encontrar una solución razonable en casos donde no hay precedentes o costumbres aplicables en el sistema del common law. Doctrina. La doctrina es utilizada como guía en casos donde no hay precedentes o costumbres aplicables en el sistema del common law. Derecho musulmán. Normas que regulan las relaciones humanas.
El derecho musulmán es un conjunto de normas que regulan las relaciones humanas en su totalidad o en sus aspectos. Obligaciones basadas en el ser justo. En el derecho musulmán, las obligaciones recaen en el ser justo. Fundador y base del derecho musulmán. El derecho musulmán fue fundado por Mahoma y tiene su base en Arabia. Antecedentes del derecho musulmán. Significado del Islam. Su Dios. El Islam significa sumisión a la voluntad divina. Su Dios es Alá. Creación de la religión por Mahoma. Mahoma creó la religión con elementos del judaísmo y cristianismo. Revelaciones de Mahoma. Su plasmación en el Corán. Según Mahoma, el arcángel Gabriel le reveló predicciones que él plasmó en el Corán. Los 5 pilares del Islam. Profesión de fe Shahada. La profesión de fe es uno de los 5 pilares del Islam. Consiste en declarar la creencia en un solo Dios. En Mahoma como su profeta. Oración Salat. La oración es uno de los 5 pilares del Islam. Consiste en realizar 5 oraciones diarias en dirección a la Meca. Ayuno Siyam. El ayuno es uno de los 5 pilares del Islam. Consiste en abstenerse de comer, beber y tener relaciones sexuales durante el mes sagrado de Ramadán. Fuentes del derecho islámico. Revelación contenida en el Corán. La principal fuente del derecho islámico es la revelación contenida en el Corán, que consta de 14 capítulos. Es considerado la obra más importante de la cultura oriental. Escuelas del derecho islámico. Escuela Hanafi. La escuela Hanafi, fundada por Abu Hanifa, es la más popular liberal. Se estudia en varios países de Oriente Medio y Asia. Escuela Malek. La escuela Maleki, fundada por Malik ibn Anas, es la menos popular. Se basa en la Sunna. El derecho consuetudinario de Medina. Escuela Safei. La escuela Safei, fundada por Muhammad Shafi, se estudia en Egipto, Israel y Yemen. Escuela Hanbali. La escuela Hanbali, fundada por Ahmad ibn Hanbal, es muy estricta y radical. Se estudia en Arabia y algunos países de Oriente Medio. Sistemas religiosos en el derecho musulmán. Derecho público. El derecho público en el derecho musulmán se basa en tratados. Tiene como figura principal al califa, quien es el jefe de la monarquía islámica. Derecho penal. En el derecho penal del Islam no se distingue entre delito y pecado. La víctima decide cómo castigar al delincuente. Derecho de familia. El derecho de familia en el Islam se basa en el patriarcado. Regula el matrimonio, la filiación y la herencia. Derecho tributario. El derecho tributario en el Islam se basa en el impuesto llamado azque, que se destina a los pobres deudores. Es recaudado administrado por el diván. Derecho judicial. En el derecho judicial del Islam, la legalidad del proceso recae en 2 testigos. El cali es el encargado de perseguir y castigar a los culpables. Fundación del Estado de Israel. Nacimiento de Israel como Estado. Israel se estableció como Estado en 1948. Constitución de la Asamblea de Israel. En 1949 se formó la Asamblea de Israel con 120 diputados. Declaración de Jerusalén como capital de Israel. En diciembre de 1949, Jerusalén fue declarada capital de Israel. Guerra de Independencia de Israel. Desarrollo de la guerra. Israel ganó la guerra de independencia contra Egipto, Jordania, Siria e Irak en 1948. Establecimiento de límites acordados. A pesar de los límites acordados en el Plan de Reparto de las Naciones Unidas, Israel se adjudicó el 78% del territorio de Palestina después de la guerra. División de Palestina. Después de la guerra, Gaza quedó bajo administración de Egipto y división de Palestina. Cisjordania fue anexada a Jordania. Gobierno de Israel. Organización del gobierno.
Debido a la guerra, Israel se organizó rápidamente con un Consejo Nacional Provisional y un gobierno provisional. Sistema democrático parlamentario. Israel es una democracia parlamentaria con poderes legislativos, ejecutivos y judiciales basados en el principio de división de funciones. Dependencia del voto de confianza de la Knesset. El gobierno de Israel depende del voto de confianza de la Knesset. Poderes del gobierno de Israel. Poder legislativo. El poder legislativo de Israel recae en la Knesset, una asamblea unicameral con 120 diputados. Elección del presidente y primer ministro. La Knesset elige al presidente de la República y al primer ministro, quien es sometido al contralor parlamentario. Funciones de la Knesset. La Knesset legisla y fiscaliza el trabajo del gobierno mediante 10 comisiones permanentes y debe aprobar un proyecto de ley en 3 lecturas. Poder ejecutivo en Israel. Primer ministro. El poder ejecutivo en Israel recae en el primer ministro, quien es miembro de la Knesset y líder del partido con mayor representación. Formación de gobierno. Debido a que ningún partido ha logrado mayoría en la Knesset, el partido mayoritario debe aliarse con otros para formar gobierno. Duración del gobierno. El gobierno de Israel dura 4 años, pero puede disolverse y llamar a nuevas elecciones antes de ese tiempo. Poder judicial en Israel. Independencia del Poder Judicial. El Poder Judicial en Israel es independiente y los jueces son nombrados por el presidente a recomendación de una comisión especial. Composición del Poder Judicial. El Poder Judicial está compuesto por la Corte Suprema y otros tribunales especializados. Fuentes del derecho en Israel. Las fuentes del derecho en Israel incluyen la legislación basada en el derecho judaico religioso y los precedentes basados en el derecho casuístico y la ley de los fundamentos legales de 1984. Gobierno en Japón. Primer ministro. El primer ministro es un civil designado por la Dieta y ratificado por el emperador. Poder judicial. Independencia y autonomía. El Poder Judicial en Japón es independiente y autónomo. Composición de la Corte Suprema. La Corte Suprema está formada por un magistrado presidente y 14 magistrados elegidos por el gabinete. Nombramiento de jueces. Los jueces de tribunales inferiores son nombrados por el gabinete a partir de una lista elaborada por la Corte Suprema. Gobierno en la India. Antecedentes históricos. La India ha sido gobernada por diferentes sistemas de castas y ha tenido influencia musulmana y británica en su derecho. Estructura del gobierno. Constitución de 1950. La India es una república federal con un poder central y gobernadores en las provincias y estados principescos. Poder ejecutivo. El presidente es elegido por el Consejo Electoral y puede ser sustituido por el vicepresidente. Poder legislativo. El Parlamento de la Unión es bicameral y está compuesto por el Consejo de los Estados y la Cámara del Pueblo. Poder judicial. La Suprema Corte es el más alto tribunal y cada entidad federativa tiene su propio tribunal superior. Leyes y derechos. Supresión de la poligamia y protección de los derechos de las mujeres. La ley del matrimonio hindú de 1955 suprimió la poligamia y estableció el consentimiento de la novia y una edad mínima para el matrimonio de las mujeres. Sustitución del derecho religioso por el derecho indio. La India intenta sustituir el derecho religioso con un concepto occidente de derecho laico, aunque aún conviven el derecho hindú, islámico y common law. Sistemas mixtos. Descubrimiento y conquista por España en el siglo XVI. España descubrió y conquistó Filipinas en el siglo XVI. Insurrección y lucha por la independencia en el siglo XIX. En el siglo XIX, Filipinas se rebeló contra España y luchó por su independencia. Anexión por Estados Unidos y posterior independencia en el siglo XX. En el siglo XX, Filipinas fue anexada por Estados Unidos y luego logró su independencia. Gobierno de Filipinas.
Estructura del gobierno Y. Poderes ejecutivo, legislativo Y. Judicial. El gobierno de Filipinas es democrático Y. Republicano con poderes ejecutivo, legislativo Y. Judicial. Elecciones presidenciales Y. Limitaciones de mandato. El presidente Y vicepresidente de Filipinas son elegidos por votación popular Y tienen un mandato de 6 años, con limitaciones de reelección. Ley marcial Y. Revocación por el Congreso. El presidente de Filipinas puede declarar la ley marcial por un máximo de 60 días, pero el Congreso puede revocar esta medida. Antecedentes históricos de Sudáfrica. Colonización holandesa Y. Conflicto con Inglaterra en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, Sudáfrica fue colonizada por Holanda Y. Luego hubo un conflicto con Inglaterra. Creación de la Unión Sudafricana Y. Posterior independencia en el siglo XX. En el siglo XX, Sudáfrica se convirtió en una unión Y. Luego logró su independencia. Participación de los negros en el gobierno Y. Elección de Nelson Mandela como primer presidente negro. En 1994, Sudáfrica permitió la participación de los negros en el gobierno Y. Eligió a Nelson Mandela como su primer presidente negro. Gobierno de Sudáfrica. Sistema democrático Y. Poderes legislativo, ejecutivo Y. Judicial. Sudáfrica tiene un sistema democrático con poderes legislativo, ejecutivo Y. Judicial. Parlamento bicameral Y. Sistema de representación proporcional. El Parlamento de Sudáfrica está compuesto por una Asamblea Nacional Y. Un Senado, elegidos mediante un sistema de representación proporcional. Elecciones presidenciales Y. Mandato de Nelson Mandela. Nelson Mandela fue elegido presidente de Sudáfrica en 1994 Y. Tuvo un mandato de 5 años. Poder legislativo. Nombramiento de senadores por legisladores provinciales. Los legisladores provinciales nombran a senadores en proporción al apoyo de su partido en la provincia. Aprobación de iniciativas por ambas cámaras Y. El presidente. Las iniciativas deben ser aprobadas por ambas cámaras Y. Sancionadas por el presidente de la República. Poder ejecutivo. Elección del presidente por la Asamblea Nacional. El presidente de la República es elegido por la Asamblea Nacional de entre sus miembros. Ejercicio por el presidente de la República. El presidente de la República ejerce el poder ejecutivo. Composición del gabinete. El gabinete está compuesto por el presidente, los presidentes suplentes ejecutivos Y 27 ministros designados por el presidente. Poder judicial, independencia Y autonomía del Poder Judicial. El Poder Judicial es independiente Y autónomo del gobierno. Corte Suprema de Justicia como cabeza del Poder Judicial. La Corte Suprema de Justicia es la cabeza del Poder Judicial. División de apelación Y revisión de decisiones de tribunales provinciales o locales. La división de apelación, integrada por el Procurador General Y los jueces de apelación. Puede revisar Y dictar sentencias en contra de decisiones de tribunales provinciales o locales. Tribunales superiores especiales Y regionales. Existen tribunales superiores especiales para asuntos relacionados con la seguridad del Estado Y tribunales regionales para otros asuntos. Consejo de Reglas Generales para los tribunales judiciales. El Consejo de Reglas Generales asesora a los ministros de justicia en asuntos judiciales. Legislación. Basada en la romano-holandesa. La legislación en Sudáfrica está basada en la tradición romano-holandesa. Encargada al Parlamento Y la Comisión de Justicia Sudafricana. El Parlamento Y la Comisión de Justicia Sudafricana son responsables de la legislación en Sudáfrica. Recomendaciones de la Comisión sobre mejoras, reformas o derogaciones de leyes. La Comisión de Justicia Sudafricana da recomendaciones sobre mejoras, reformas o derogaciones de leyes. Jurisprudencia del derecho inglés. Decisiones de la Corte Suprema como fuente de derecho. Las decisiones de la Corte Suprema son una fuente importante de derecho en Sudáfrica. Función de los jueces en la interpretación Y explicación de la ley. Los jueces no solo aplican la ley, sino que también la interpretan Y explican.
Familia Subplanas-Unión Europea. Contexto histórico: crisis económica y política en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Plan Marshall de Estados Unidos y su condicionamiento para ayudar a Europa. Nacimiento de la Organización Europea de Cooperación Económica, OSCE. Antecedentes de la Unión Europe. Congreso de la Haya y Debates sobre integración federal o cooperación intergubernamental. En el Congreso de la Haya se discutió sobre la integración federal o la cooperación intergubernamental en Europa. Creación del Consejo de Europa y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Del debate sobre cooperación intergubernamental surgió el Consejo de Europa y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Tratado de la Unión Europea y adopción de una moneda única. El Tratado de la Unión Europea estableció una moneda única en Europa. Tratados de Integración Europea. Tratado de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero SECA. El Tratado SECA estableció una integración sectorial en Europa. El Tratado de Fusión integró los órganos de la SECA, la DY Euratom. Tratado de París y creación de la SECA. El Tratado de París dio origen a la SECA, la primera etapa hacia una federación europea. Tratados constitutivos de la Unión Europea. Tratado CEY, Tratado CEA. Los tratados de CEA fueron firmados en Roma en 1957 y establecieron la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Acta Única Europea. El Acta Única Europea fue una reforma de los tratados constitutivos que garantizó las 4 libertades de circulación y una mayor integración económica. Segunda Reforma de 1993. La Segunda Reforma de 1993 convirtió a la Comunidad Económica Europea en la Comunidad Europea o Unión Europea. Disposiciones del Tratado CE. Supresión de derechos de aduana. El Tratado CE incluía la supresión de los derechos de aduana entre los Estados miembros. Política común en agricultura y transportes. El Tratado CE estableció una política común en los ámbitos de la agricultura y los transportes. Creación de instituciones y fondos. El Tratado CE creó instituciones como el Fondo Social Europeo y el Banco Europeo de Inversiones para promover la cooperación entre los Estados miembros. Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Objetivos del Tratado Euratom. El Tratado Euratom tenía como objetivos principales el desarrollo de la investigación y la protección de la población y los trabajadores en el uso de la energía nuclear. Importancia del tratado. El Tratado Euratom proporcionó un marco para la seguridad y la cooperación en el uso de la energía nuclear en los países miembros de la Unión Europea. Naturaleza jurídica de la Unión Europea. Organización sui generis. La Unión Europea tiene una organización sui generis con elementos de inspiración federal. Objetivos de la UE. La UE tiene 5 objetivos principales, incluyendo la uniformidad monetaria, la protección de los derechos de los ciudadanos y la cooperación en asuntos internacionales. Fuentes del derecho comunitario. El derecho comunitario se basa en el derecho primario y derivado, así como en normas internacionales y principios generales.